la escuela dominical, al culto donde venimos a aprender. Amén. ¿Por qué se llama este culto? ¿Por qué se llama escuela dominical? Porque venimos a aprender, ¿cierto? Entonces, bienvenidos todos a la escuela en esta mañana. Bueno, espero que sea el Señor Jesucristo usándome, porque no es fácil enseñar a la iglesia, y más cuando tenemos un pastor que es experto en la enseñanza. Amén. Así que vamos a tratar de hacerlo mejor. Y usted, cuando esté ahí escuchando la palabra de Dios, dígale en su mente: Señor, usa al hermano Guillermo. Amén. Usted ora por mí para que Dios le hable a usted. Amén. Si nosotros queremos que Dios nos hable, nosotros debemos decirle: Señor, usa al predicador y habla mi vida. Amén. En esta mañana el título que tenemos de la enseñanza es: ¿qué clase de oveja eres? ¿Qué clase de oveja eres? ¿Alguna vez has meditado qué clase de oveja somos? ¿Alguna vez nos hemos hecho esa pregunta: ¿qué clase de oveja eres? Pues a veces nos preguntamos por qué el Señor nos compara a nosotros, la iglesia, como ovejas. Nosotros, desde que llegamos a la iglesia, siempre nos hemos familiarizado con la palabra pastor, ¿cierto? Y que el pastor es el que administra y cuida las ovejas. Pero ¿por qué el Señor nos compara a nosotros como ovejas? Bueno, las ovejas en ese entonces en el pueblo de Israel eran, por decirlo, como la fuente económica más importante para los de ese tiempo, ya que los pastores, a través de sus rebaños, ellos podían tener la fuente de ingresos para el sustento de sus familias, para engrandecer cada día más sus riquezas. Y además de que las ovejas son unos animalitos muy agradecidos, ya que ellos producen lana, producen leche, producen crías, y además con su propia vida producen alimento. Amén. Entonces, ya que estos animalitos pues son muy agradecidos, y además de eso son animales que son muy mansos, tienen mucha mansedumbre estos animalitos, como las ovejas. Tienen otras cualidades. Por ejemplo, las ovejas se caracterizan porque tienen una gran inteligencia social. También cuentan con reconocimiento facial, o sea, saben muy bien quién es su dueño y quién no. Saben reconocer bien los rostros. Tienen un gran campo visual, tienen buena visión. O sea que yo no sé si ustedes han visto de que las ovejas tienen, por ejemplo, los ojos bien abiertos, ¿cierto? Bien separados entre sí. Eso les da un gran campo de visualización y hacen que puedan ver mucho más. Su oído es muy sensible, tienen oídos muy sensibles. Y usted se preguntará: ¿por qué será que el Señor nos compara como ovejas? Porque el Señor quiere que nosotros tengamos oídos sensibles para oír su palabra. Amén. ¿Por qué será que el Señor nos compara como ovejas? Porque el Señor quiere que nosotros tengamos visión. Amén. Que nosotros podamos ver más allá de las cosas comunes que hay aquí en esta tierra. También la oveja se caracteriza porque cuenta con una memoria excepcional. Así que si el pastor la llevó por un camino nuevo por el cual nunca había andado, esa oveja se le queda grabado en su mente cuál era ese camino. Y sabe que donde va el pastor es donde ella tiene que ir. Entonces cuenta con una memoria excepcional. Su liderazgo es basado en experiencia. Mantienen abrigadas, no sienten frío. Las ovejas, pues, como ellas producen lana, mantienen con el abrigo puesto siempre. Así puede hacer el frío más fuerte que haga, ellas siempre van a estar abrigaditas. Y eso es lo que el Señor quiere que también nosotros estemos ahí abrigados, metidos en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque Dios no quiere ovejas frías, Dios no quiere ovejas congeladas, Dios no quiere ovejas que estén por ahí todas
como friolentas, no. Dios quiere ovejas que estén calienticas, que estén metidas en la presencia de Dios, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las ovejas, una de sus cualidades, y es que también saben saltar, aunque muchas veces esa cualidad a nosotros nos mete en problemas. Qué bonito es cuando nosotros saltamos en la presencia de Dios, ¿cierto? Qué bonito cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo de Dios y ese Espíritu Santo nos hace saltar, ¿cierto? Y saltamos pero de alegría, de gozo, de felicidad. Y no saltamos por saltar, no, saltamos porque el Señor nos hace brincar, amén, en la presencia de Dios. Hoy en día eso se está perdiendo en las iglesias. Hoy en día muchos dicen, no, quédense inquietos, no se mueva, ojo con saltar, ojo con aquello. Porque están cohibiendo a que el Espíritu Santo le dé libertad a la iglesia. Pero qué bonito cuando hay una iglesia avivada, una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, que no le importa lo que diga la gente. David cuando danzaba, danzaba de tal manera de que sus vestidos se alzaban y se alcanzaba a verlo, la ropa que tenía debajo. Porque a David no le importaba lo que le dijera la gente. David se gozaba danzando en la presencia de Dios. Y por eso el Señor nos compara como ovejas, que somos ovejas que sabemos saltar, amén. Pero saltar en la presencia de Dios, amén, no para otras cosas. Entonces, por eso el Señor nos compara como ovejas, porque tenemos cualidades las cuales el Señor quiere que nosotros pongamos en práctica en la iglesia, amén. Ahí en Ezequiel, donde acabamos de leer, hay unas ovejas, las cuales vamos a mirar una por una y usted se va a identificar, usted va a decir, bueno, yo soy aquella, o yo soy esta, yo soy la otra. En el versículo 16 hay una lista de ovejas. Dice, yo buscaré a la perdida. Vamos a dejar el versículo 16 por ahora. Versículo 16, yo buscaré a la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y la fuerte destruiré. ¿Cuántas clases de ovejas hay ahí? Está la perdida, la descarriada, la perniquebrada, la débil, la engordada y la fuerte. 6 clases de ovejas. Así que como tenemos tiempo, vamos a tratar de mirar estas 6 clases de ovejas y usted ahí en su mente usted va a decir, bueno, yo soy esta clase de oveja o yo fui esa clase de oveja anteriormente, ¿cierto? La oveja perdida, dice la palabra de Dios, yo buscaré a la perdida. ¿Cuál es esa oveja perdida? La oveja perdida es la que, o más bien, a veces nosotros pensamos que la oveja perdida es la descarriada. Pero no, la oveja perdida es diferente a la descarriada. Amén. Nosotros a veces pensamos cuando leemos la Biblia que el pastor fue a buscar a la oveja perdida, pensamos que fue a buscar al que se descarrió, pero no. La oveja perdida es aquel hombre y mujer que en estos momentos está en el mundo y no tiene a Dios, que está sin Cristo, que está sin salvación, que no ha conocido el Evangelio. Esa es la oveja perdida. Los que están en el mundo, los que no han conocido a Cristo, esos son las ovejas perdidas. Están extraviadas en el mundo, en el pecado, y por eso es la oveja que está sin Cristo, sin pastor y sin redil. Y aquellas ovejas son las que no han conocido el Evangelio. Y por eso la palabra de Dios compara a la oveja perdida como aquel pastor de que dejó a las 99 en su redil, o sea, las que están en la iglesia, las dejó y fue a buscar a la perdida, a la que no estaba en el redil, para traerla al redil, para traerla a la iglesia. Entonces nosotros alguna vez fuimos ovejas perdidas. ¿Cuántos de los que están aquí fueron ovejas perdidas? Levanten sus manos. Yo creo que la mayoría, ¿cierto? Son muy poquitos los que tuvimos o los que tuvieron el privilegio de nacer en un hogar cristiano.
pero yo creo que la mayoría fuimos ovejas perdidas, que estábamos en el mundo, no conocíamos a Cristo, pero un día el pastor de los pastores nos encontró allá, así como está esa ovejita en el lodo. Nos encontró en el mundo, enterrados en el fango, en el pecado, en la maldad. Y el pastor nos vio allá perdidos, sin Dios y sin salvación, y nos trajo al redil, a la iglesia donde hoy en día estamos en la presencia de Dios. Aleluya. Ese aplauso al Señor Jesucristo. Así que nosotros éramos ovejas perdidas, y dice la palabra de Dios: yo buscaré a la perdida. O sea que el Señor ha venido a buscar a todas esas ovejas que están perdidas, y todavía sigue buscando el Señor esas ovejas perdidas. ¿A través de quién? A través de nosotros, a través de la iglesia. Por eso es que usted ve que la iglesia sale y predica y evangeliza y hace refán y hacen cultos. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando aquellas ovejas perdidas que están sin salvación. Amén. Hay otra clase de oveja, que esta sí es la oveja descarriada. La oveja descarriada. Amén. Es la oveja que, estando en la iglesia, se devolvió al mundo. La oveja descarriada fue aquella que ya conocía a Cristo, que ya conocía el Evangelio, que ya había experimentado, había saboreado qué es estar en la iglesia, pero se devuelve al mundo de donde la sacó el Señor. Es aquella oveja que no le gusta la clase de pasto que le están dando y se va a buscar otros pastos. Aquella oveja que se cansa de escuchar la palabra, aquella oveja que se cansa de tanto culto, de tanta alabanza, que se cansa de venir a la iglesia y dice: ya no quiero volver más. Y se va a buscar pastos en otro lado, se va a buscar pastos secos en el mundo, porque en el mundo no hay nada bueno. Y es aquella oveja que deja de gustarle el agua de donde beben. Yo creo que aquí nuestro Señor nos ha dado de beber el agua de vida eterna. Amén. Yo creo que aquí nuestro pastor nos ha dado a beber del agua de la fuente que salta para vida eterna. Pero entonces estas ovejas, que son las ovejas descarriadas, se cansan de tomar de esa agua cristalina, de esa agua que corre, porque aquí fluyen manantiales de agua. Cuando sentimos su presencia, cuando sentimos su gloria, el Señor está derramando de esa agua sobre su redil y nos está saciando, nos está llenando. Amén. Pero hay ovejas que lamentablemente ya no desean más tomar de esa agua y se devuelven para el mundo a buscar aguas en cisternas rotas, en cisternas que producen aguas que no corren, aguas quietas, aguas donde se concentra la suciedad, aguas contaminadas. Y esas ovejas por eso se vuelven así como la que usted ve ahí. Esa foto de esa oveja que está ahí es un caso real que sucedió hace años en algún lugar del mundo, y fue una oveja que se fue del redil. Es una oveja que se descarrió y duró muchos años vagando sola en el monte. Y una oveja descarriada es una oveja que no tiene el cuidado de su pastor. Es una oveja que nunca su pastor la va a trasquilar, porque no hay quien la trasquile, no hay quien le corte la lana. Y eso hace de que aquella oveja cada día, su lana crezca cada día más, porque no hay quien la cuide, no hay quien la trasquile, no hay quien le corte las pezuñas. Las pezuñas le van creciendo cada día más y eso le va a producir un dolor en sus paticas. Y la lana, a medida que va creciendo, pues ella va pesando cada día más, y ese peso de esa lana cada día va a ser más para ella. De tal modo de que es tanto el peso que lleva esa oveja que a lo último ya no es capaz de caminar por sí sola.
Y ese peso de esa lana representa el peso del pecado sobre el ser humano. Porque la oveja descarriada, cuando se devuelve al mundo, es una oveja que no tiene quien la administre, quien la pastoree. Y entonces esa oveja empieza a hacer las cosas que hacía nuevamente cuando estaba en el mundo, y empieza a contaminarse nuevamente del pecado, empieza a contaminarse nuevamente de las cosas del mundo. Y esta oveja se contamina tanto que a lo último llegan personas que dicen: ya no quiero vivir más, ya la vida no tiene sentido, ya no tengo ganas de vivir. Y hay muchos que se quitan la vida a causa del peso del pecado que llevan en sus hombros, en su cuerpo. Por eso es muy peligroso, querido hermano y hermana que estamos aquí en esta mañana, es muy peligroso que nosotros nos descarriemos. Y ojalá Dios quiera que nunca se nos pase por nuestra mente nosotros hacer tal cosa, porque podríamos terminar muy mal. Así como afortunadamente para esta oveja, ella la rescataron a tiempo, porque el documental dice de que esta oveja la encontraron muchos años después pagando por el campo, pero estaba muy mal. Usted la veía a ella, por ejemplo, ahí se ve que está gorda, ¿cierto? Pero es la lana que tiene. Pero a lo que la trasquilaron, a lo que le quitaron toda esa lana, quedó en los meros huesos. Estaba totalmente desnutrida, porque no había un pastor que la llevara por buenos pastos, no había un pastor que la llevara por buenas aguas. Aparentemente se ve gorda, ¿cierto? Aparentemente se ve una oveja fortalecida, pero a lo que le quitaron toda esa lana quedó flaca, se le veían los huesos. Y eso me enseña a mí de que el mundo vive de apariencias. Lo que el mundo ofrece no es cierto. El mundo aparenta tener muchas cosas buenas y por fuera se ve: uy, qué bueno, cuánto desearía yo tener eso, cuánto desearía yo hacer eso. Pero quítele la lana, quítele esa cobertura que tiene, a ver cómo está por dentro. Por dentro están muertos. Porque la persona que está sin Dios, que está en el mundo, está muerto en delitos y pecados. Pero los que estamos aquí en esta mañana tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Dele la gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué se descarría la oveja? ¿Será que una oveja descarriada se va del redil así por así? De un momento a otro de pronto se levantó y dijo: hoy me voy a ir de la iglesia, no quiero estar más allá. No, hermanos, eso nunca sucede así. Una oveja cuando decide descarriarse es porque ya ha venido pasando una serie de circunstancias en su vida, ha venido teniendo un proceso donde seguramente esta oveja es una oveja que ha tenido pues algunos problemas, algunas situaciones. Es una oveja que de pronto no le gusta sujetarse a su pastor, es una oveja que empieza a criticar todo lo que hacen en la iglesia, es la que deja de alimentarse de pastos verdes y comienza a alimentarse de la basura, y todo eso lo hace mientras que está en el redil. O sea, es una oveja que empieza a descarriarse estando en el mismo redil. Porque estando en la iglesia es una oveja que critica lo que el pastor dice. Es una oveja que no le gusta sujetarse a sus líderes. Es una oveja que a todo le pone peros. Y ya esos son síntomas de una oveja que se quiere descarriar. Es una oveja que no se preocupa por alimentarse de los pastos verdes que nos ha dado el Señor, que es la palabra de Dios, y mantiene alimentándose de la basura que hay en el mundo a través de las redes sociales. Por eso es que muchas veces nosotros decimos: bueno, ¿y ese hermano? ¿Qué pasó con ese hermano? ¿Qué pasó con esa hermana? Que venía a la iglesia, que cantaba y que aplaudía, y ahora es que en el mundo, ¿y eso qué fue lo que pasó ahí?
¿Por qué? Porque era una oveja que ya estaba presentando síntomas de descarriarse, que ya como que se estaba enfriando, como que a todo le ponía peros, y al momento menos pensado dijo, ya le faltaba lo último de pronto por ahí que le hicieran para tomar la decisión de descarriarse. De pronto muchos están esperando es que le den la patica, como dicen por ahí, o que haya cambio de pastor, para que cuando haya cambio de pastor me voy para que no me digan nada. Y así ha sucedido muchas veces. Cuando hacen cambio de pastor, aquella que está así como con ganas de irse aprovecha y por aquí que más rápido. ¿Pero por qué? Porque ya venía presentando esos síntomas. Así que si usted tiene esos síntomas, Dios nos guarde y ojalá que no. Dios nos guarde y ojalá que aquí no haya nadie con esos síntomas, hermanos, amén. Que aquí no haya nadie con esos síntomas de la oveja descarriada, porque si los hay, pues hay que pedirle al Señor que nos ayude, amén. Entonces, esa es la oveja descarriada, hermanos. Hay una gran diferencia entre la oveja perdida y la oveja descarriada. Entonces ya sabemos esa diferencia, amén. Hay otra clase de oveja que es la oveja perniquebrada. Ahí en Ezequiel 34, versículo 16, dice la palabra de Dios, vendaré a la perniquebrada. ¿Cuál es esa oveja perniquebrada? Pues hay dos clases de ovejas perniquebradas. La primera oveja perniquebrada, pues podríamos compararla, por ejemplo, como aquellas ovejas que sufren accidentes, donde quedaron lisiadas, las cuales necesitan de los primeros auxilios de su pastor. Nosotros estábamos leyendo ahí de que hay ovejas, que las cualidades de las ovejas, una de esas es que saben saltar, ¿cierto? Saben saltar, pues algunas se ponen a saltar tanto que se montan en lugares donde no tienen que montarse y se caen y se quiebran las patas. Tienen un accidente y quedan lisiadas. Pues seguramente en algún momento de nuestra vida nosotros nos hemos caído, ¿cierto? Seguramente en algún momento de nuestra vida espiritual, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido un accidente y hemos tropezado, hemos cometido un error. Quizá le fallamos a Dios en algún momento de nuestra vida y pecamos contra Dios y nos caímos y nos tropezamos, pero es esa oveja que se arrepiente y dice, Señor, perdóname por lo que hice, Señor, perdóname, no estaba pensando en lo que estaba haciendo, Señor, pero me arrepiento de lo que hice, Señor, sé que te fallé, Señor, sé que me caí, que tropecé, pero quiero seguir adelante. Es esa oveja que cayó, pero que no se quedó ahí caída, sino que quiere levantarse nuevamente y seguir. Muchos de nosotros caímos en algún momento de nuestra vida, pero nosotros clamamos a Dios y entonces el Señor nos escuchó nuestro clamor, y el Señor, como es el buen pastor, Él se inclinó hacia nosotros y vendó nuestras heridas, vendó esa herida que teníamos en el corazón y nos levantó para que siguiéramos adelante, aleluya. Oh Santo Dios. Muchos de nosotros en algún momento tuvimos nuestras piernas quebradas. Muchos de nosotros en algún momento le fallamos a Dios, cometimos errores, pecamos, pero Dios en su amor y en su misericordia vendó nuestras piernas, vendó esa herida, nos colocó el aceite de la unción del Espíritu Santo para que nosotros fuéramos restaurados, y aquí estamos por la gracia y la misericordia de Dios, aleluya. Oh, denles aplauso al Señor Jesucristo. Hoy en día hay muchas ovejas perniquebradas que de pronto cometieron en un momento de su vida un error, pero son ovejas perniquebradas que no han querido dejar de que su pastor las sane. Ovejas que siguen con esa herida
y que se sienten culpables, que se sienten indignos de venir a este lugar. Y hay muchos que tienen las piernas quebradas porque no han dejado de que su pastor vaya y las cure, porque les da vergüenza de pronto el que dirán, que van a decir de mí, que soy un pecador. Pero si de pronto alguien tiene una herida porque le falló al Señor, porque se siente culpable, yo quiero decirle en esta mañana que aquí está el pastor de los pastores. Aquí está el buen pastor que sana nuestras heridas. Aquí está el buen pastor que su vida dio por nosotros, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso no tengas temor de decirle: Señor, levántame, Señor, restáurame, Señor, ayúdame, porque Dios está presto para sanar a aquel que está quebrado, sin importar lo que hayas hecho, sin importar la situación en la que te encuentres. Dios puede sanar tus heridas. Amén. Hay otra clase de oveja perniquebrada, y es aquellas ovejas saltarinas, las cuales el pastor es el que les quiebra las piernas. Ya no es aquella oveja que de pronto saltó y cometió un error y se quebró las piernas ella misma. No, esta clase de oveja saltarina es aquella oveja que su mismo pastor le quiebra la pierna. Si usted se da cuenta en esa imagen, ahí va el pastor a la pata de la oveja corriendo a buscarla, a atajarla, a cogerla, porque está de rebelde, ¿cierto? No se quiere dejar pastorear. Esa oveja es que de pronto el pastor le dice: bueno, vamos a hacerlo de esta manera, pero aquel líder lo hace de otra manera. Esa oveja que de pronto le gusta estar brincando y saltando y dando problemas y poniéndole situaciones difíciles a los hermanos, y que el pastor se rasca la cabeza y no sabe qué hacer con esa oveja. Y es una oveja servidora, y es una oveja que es líder, y es una oveja que Dios la usa, pero es una oveja que ocasiona problemas en la iglesia también. Y muchas veces la iglesia dice: bueno, ¿y ese hermano qué hace allá montado predicando y hablando? ¿Y ese hermano, esa hermana qué hace allá cantando y tocando? ¿Por qué? Porque es una oveja que causa molestias dentro de la iglesia. Es una oveja es aquella oveja que no les queda. Bueno, aquí está mirando otra perniquebrada. Es aquella oveja saltarina que quiere ir a donde el pastor no la ha enviado. Usted hace algo que el pastor no le ha dicho que haga, ya está en desobediencia. Amén. Que quiere beber el agua cuando no hay que beber agua, y que quiere comer pasto cuando no hay que comer pasto. Los pastores tienen un horario para sus ovejas, para sus rebaños. Un horario para ir a comer pasto, un horario para ir a tomar agua, un horario para dormir, otro horario para trasquilarlas. Pero hay ovejas que no se quieren ajustar a esos horarios. Y hay ovejas que cuando el rebaño está durmiendo, ellas quieren levantarse e ir a comer. O hay ovejas que cuando el rebaño está comiendo pasto, ellas quieren levantarse e ir a tomar agua. O hay ovejas que cuando su pastor las está trasquilando, ellas se mueven y se sacuden y no se dejan trasquilar. Esas son las ovejas saltarinas, que son como esas ovejas rebeldes, ¿cierto? En el ámbito espiritual hay ovejas. ¿A qué clase de oveja el pastor, al ver que su conducta es cada vez peor, le toma la decisión de quebrarle la pierna para que obedezca a su pastor y haga lo que su pastor indique? O sea, aquel pastor, al ver de que esa oveja como que no quiere hacer caso, o que el pastor, utilizando el cayado de la palabra, la quiere guiar,
le quiere decir, hey, no se vaya para allá, métase para acá. Ustedes saben que el cayado tiene como una curvita, ¿cierto? Esa curvita es para agarrarla del cuello. Cuando quieren ir para un lado, la agarra del cuello y la jala. Pero si ya el pastor ha intentado con el cayado, ha intentado con mansedumbre, ha intentado de enseñarle a esa oveja que sea obediente, pero la oveja insiste en ella, en hacer lo que ella quiere, en tomar sus propias decisiones, el pastor, cansado de esa oveja, decide con el cayado darle por la pierna y quebrársela, para que aprenda, para que se quede ahí quieta y para que obedezca. Esas son las otras clases de ovejas perniquebradas. ¿Por qué? Porque el pastor necesita de que su oveja se forme, porque el pastor no quiere ovejas que ocasionen problemas en la iglesia, porque el pastor no quiere ovejas que ocasionen de que otras ovejas se vuelvan como ella. Porque es que ese es el problema. Esa oveja que es saltarina, que es como rebelde, contamina a las otras ovejas. Y le dicen, hey, vamos para allá, que eso el pastor allá, eso es mero bla bla bla, él no nos hace nada, vamos, no se preocupe. Y empieza a convencer a las otras, y a lo último, si el pastor no se pone pilas, todo su rebaño se le descontrola. Por eso el pastor dice, antes de que esta me vaya a dañar las otras, venga para acá y tenga. Le quiebra la patica. ¿Y qué hace la oveja con la patica quebrada? ¿Será que va a volver a saltar como antes? ¿Será que va a volver a brincar como antes? Queda la ovejita, y ahí se queda quietica. Nadie la va a poder mover de ahí. Pero el pastor lo hace no porque quiera ocasionarle un daño a esa oveja. El pastor lo hace porque está pensando en el bien de su oveja, porque está pensando en el bienestar de su rebaño también. Porque Dios le ha dado sabiduría a los pastores que administran a la iglesia. Y muchas veces el pastor tiene que llamar a la ovejita, venga hermanito, necesito hablar con usted después de culto. Y el hermano como que se pone nervioso y dice, uy, ¿qué me irá a decir el pastor? Y ahora quién sabe con qué cuento le fueron al pastor. Y el pastor llega después de culto, ahí arrinconadito, sin que nadie se dé cuenta, y empieza a quebrarle la patica. Así poco a poco, cuando menos siente, ¡trac! Y el hermano reconoce que ha fallado, reconoce que ha cometido errores, reconoce que necesita arrepentirse y reconoce que necesita cambiar. Por eso hay ovejas por ahí que en algún momento el pastor les ha quebrado las piernas. ¿A cuántos el pastor les ha quebrado la patica? De vez en cuando por ahí, ¿cierto? Como que da miedo, ¿cierto? Como que da temor que nos quiebren la patica, pero a veces el Señor tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nosotros nos perdamos. El Señor no quiere que nosotros muramos en esa situación, no. Dios quiere perfeccionarnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere enseñarnos. Pero si usted no se deja enseñar al Señor, no le queda de otra. En la Biblia hay un ejemplo muy claro de un hombre al cual el Señor le quebró las piernas, o más bien le quebró el muslo, y fue Jacob. Todos conocemos la historia de Jacob. Jacob, desde el vientre de su madre, quería usurpar la primogenitura, agarrando el calcañal de su hermano Esaú, y le dijo, yo quiero ser el primero. Y cuando ya eran grandes, con la ayuda de su mamá, engañó a su padre para él recibir la primogenitura, pero con engaño. Y cuando fue a trabajar donde su tío, se hizo rico, pero con engaño, porque estaba engañando a su tío, haciéndole una trampa, y se hizo rico con engaño. Y cuando se encontró con el Señor cara a cara, le dijo, Señor, yo quiero que me bendigas, yo quiero que me bendigas, Señor. Y dice la palabra de Dios de que luchó contra el ángel de Jehová. Porque así son aquellas ovejas saltarinas que quieren hacerlo a su manera y que luchan contra la voluntad de Dios.
y que el pastor le dice, es así de esta manera, y ellas dicen, no, no es así, yo quiero hacerlo de esta manera, y están luchando, están teniendo una lucha cuerpo a cuerpo. Pero a Dios no le gustó de que Jacob estuviera luchando contra él. Y entonces Dios, al ver de que Jacob como que no quería entender, ¿qué hizo el Señor? Le quebró el muslo, venga para acá. Y ahí el Señor le dijo, las cosas no se van a hacer como usted las está haciendo. Las cosas no se van a hacer a tu manera. De ahora en adelante, si quieres ser bendecido, las cosas se hacen a mi manera. Porque Jacob era esa oveja saltarina. Dele ese aplauso al Señor. Oh, aleluya. Jacob era esa oveja saltarina que pensaba que todas las cosas se podían hacer como él lo estaba haciendo. Pero el Señor le dio una lección y le quebró la pierna. Y le dijo, no, Jacob, las cosas no son como usted diga. Aquí el que manda soy yo, y yo soy el que doy las órdenes, y yo soy el que digo cómo se deben hacer las cosas. Y si quieres ser bendecido, tienes que aprender a obedecerme. Y Jacob aprendió la lección. Y más adelante vemos a Jacob bendecido, prosperado, el patriarca de toda una nación. Amén. Por eso, hermanos, tengamos cuidado nosotros de pronto enredarnos, de dejarnos enredar con esa clase de ovejas que ocasionan malestar en la iglesia. Porque de que las hay, las hay. Eso sí, no venga usted a decir de que no las hay, porque de que las hay, las hay. En todo lugar donde usted vaya, donde usted se congregue, ahí siempre va a encontrar una clase de ovejas saltarinas. De esas que le dan problemas al pastor, problemas a la junta local, problemas en el liderazgo. Pero lo importante es que nosotros no nos dejemos contaminar de esas ovejas. No se deje contaminar, que a su debido momento el Señor le va a quebrar las piernas. Algunos dirán, bueno, y ese hermano, ¿por qué allá predica y nadie hace nada? ¿Por qué no lo bajan de allá? ¿Por qué no lo ponen en disciplina? Espérese tantico, que Dios todo lo está mirando. Dios lo sabe todo y Dios le está dando la oportunidad de que se arrepienta. Ya si no se quiere arrepentir, ya si no quiere obedecer, entonces el Señor le quiebra las piernas y es ahí donde ya el Señor hace lo que tenía que hacer. Amén. Vamos a seguir adelante con la otra clase de oveja. Ahí estábamos mirando la clase de la oveja perniquebrada. Amén. Está la cuarta clase de oveja, que es la oveja débil. Qué tristeza de nosotros ver en nuestra iglesia hermanos débiles, ¿cierto? Esta oveja débil hay ovejas que son débiles porque no se alimentan bien. Se enflaquecen tanto por no comer que pierden las fuerzas. Son aquellas ovejas que no les queda tiempo para orar. Son las que leen la Biblia de vez en cuando. Son aquellas ovejas que no se aprenden versículos nuevos. Son aquellas ovejas que no les preocupan, no se preocupan por la oración, no se preocupan por ayunar. Son aquellas ovejas que les da pereza venir a los cultos. Son aquellas ovejas que se preocupan más por lo material que por lo espiritual. Hoy en día el mundo está absorbiendo a estas ovejas que para todo andan corriendo y no les queda tiempo. Y es que estoy ocupado, y es que tengo que ir a hacer un negocio, y es que tengo que ir a hacer aquello, y es que los niños, y es que la casa, y es que aquello y lo otro. Son ovejas que se ocupan tanto en las cosas materiales que para lo espiritual casi no le dedican tiempo. Y cuando nosotros dejamos de alimentar nuestro espíritu de lo espiritual, pues empezamos a debilitarnos. Empezamos a perder fuerzas espirituales. Empezamos a perder esas vitaminas, esas proteínas, esos nutrientes que necesitamos.
Porque así como nosotros físicamente nos alimentamos todos los días, yo creo que la mayoría de los que estamos acá desayunaron antes de venir, ¿cierto? ¿Por qué lo hacemos? Porque nuestro cuerpo necesita los nutrientes para poder venir. Si de pronto alguien vino sin desayunar, yo creo que ya el estómago le está por allá sonando, ¿cierto? Y estará diciendo, uy, pero ¿a qué hora va a terminar ese hermano? Y yo con esta hambre que tengo, Dios mío. Si se ríe es porque lo está sintiendo. Pero si nosotros alimentamos nuestro cuerpo físico para que nuestro cuerpo no se debilite, ahora ¿cuánto más nosotros no vamos a alimentar nuestro espíritu? Hermanos, debemos preocuparnos por alimentar nuestro espíritu. No nos preocupemos solamente por lo material, porque lo material es pasajero. Lo material un día, todo esto se va a acabar, se va a destruir y nada nos vamos a llevar. Pero nuestro espíritu es la conexión hacia la vida eterna. Por eso, hermanos, hay ovejas débiles hoy en día en la congregación. Ovejas que no tienen fuerzas, ovejas que se están cansadas, ovejas que no tienen alientos de levantarse, ovejas que no tienen alientos de orar, ovejas que no tienen alientos de leer la Biblia, ovejas que no tienen alientos de ayunar porque están débiles espiritualmente. Aquellas ovejas que los invita uno a culto y dice, hoy no voy a ir, tengo como pereza, me voy a quedar mirando mejor acá un programa de televisión. Esas son las ovejas débiles, hermanos. Y hoy en día muchos hermanos hacen falta aquí en este lugar. ¿Por qué? Bueno, puede ser que algunos están enfermos, puede ser que otros están trabajando, pero también puede ser porque otros están débiles y no tienen fuerzas para venir. Por eso, hermano, aquellas ovejas débiles, dice la palabra de Dios, que el Señor va a fortalecer a la débil. Amén. Gloria a Dios. Dios va a fortalecer a la débil. ¿Por qué? Porque Él es el que da fuerzas al cansado. El Señor es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El Señor es el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza en el muladar. El Señor es el que multiplica nuestras fuerzas como la del búfalo. Así que si en esta mañana hay una oveja débil, hay una oveja que no tiene fuerzas, hay una oveja que dice no puedo más, dígale: Señor, dame fuerzas para continuar. Señor, dame de tu fuerza. Señor, necesito fortalecerme. Porque aquí está el Señor que nos multiplica las fuerzas. Aquí está el Señor Jesucristo que derrama de su Espíritu Santo para llenarnos, para fortalecernos, para aquel que no tiene ganas de orar, para aquel que no tiene ganas de leer la Biblia, para aquel que no tiene ganas de venir al culto. El Señor quiere fortalecerlo en esta mañana para que ya no sea más una oveja débil, sino para que sea una oveja fortalecida en el Señor, para que sea una oveja llena del Espíritu Santo. Dele ese aplauso al Señor. Él está aquí en esta mañana. Vamos a ir terminando porque se nos está acabando el tiempo. Vamos a mirar la otra clase de oveja, que es la oveja fuerte. Pero lo que dice el Señor, vamos a colocar el versículo 16, Ezequiel 34, 16. Dice: fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Usted dirá, ¿cómo así que a la engordada y a la fuerte la va a destruir? O sea, ¿a qué se refiere el Señor con eso? Se supone que una oveja fuerte debe ser aquella oveja que está fortalecida, ¿cierto? Pero ¿por qué el Señor dice que a las engordadas y a las fuertes las va a destruir? Pues la oveja fuerte, en este pasaje de la Biblia, el Señor la compara como
como aquella oveja que usa su posición de liderazgo no para servir a los demás, sino para engrandecerse a sí misma y trata de imponerse sobre los demás. Es aquella oveja que usa sus dones y talentos para lucirse, para mostrarse, para decir: es que yo sí soy, yo sí hago. Es aquella oveja que cree que su liderazgo es el mejor y que los demás no pueden superarla. La que siempre está compitiendo contra los demás. Es aquella que no permite que surjan nuevos líderes, que cuando siente que alguien es mejor que ella, comienza a golpearla hasta alejarla. Aquella oveja fuerte, por lo general, las ovejas fuertes buscan alianza con otras ovejas fuertes para fortalecer su círculo predilecto y no permite que nadie más entre en ese círculo. Esas son las clases de ovejas fuertes a las cuales el profeta se refería en ese capítulo. Por eso el Señor dice que a la oveja fuerte y engordada las destruiré y las apacentaré con justicia. Hermanos, hay ovejas que Dios les ha dado el privilegio de tener un liderazgo. Hay ovejas que Dios les ha dado un privilegio de tener un puesto de honra en la iglesia, de administrar un grupo de personas. Hay ovejas que Dios les ha dado el privilegio de tener un talento, un don, ya sea en la alabanza, en la música, ya sea un talento, el don de predicar, el don de evangelizar. Bueno, no sé cuál sea tu talento, tu don, pero hay ovejas que lo utilizan para lucirse, para sacar pecho, para enorgullecerse, para buscar sus propios beneficios. Son aquellas ovejas que no permiten de que las más débiles surjan. Aquellas ovejas que se quedan en un cargo y que quieren estar en ese cargo para toda la vida y que no se preocupan por formar nuevos líderes para que cuando ellas ya no puedan, ellas lo reemplacen a él. Es aquella oveja fuerte que se cree indispensable en la iglesia. Aquella oveja que dice: y es que sin mí nada pueden hacer. Y es que si me voy esto se acaba. Hay ovejas que se van pensando eso. Es que me voy a ir a ver qué van a hacer. Esas son aquellas ovejas fuertes que se creen más que los demás. Aquellas ovejas fuertes que quieren acaparar todo para ellas solas. Cuando en un rebaño de ovejas hay una oveja fuerte, ellas tratan siempre de coger los mejores pastos, los pastos más deliciosos, y cuando ven de que viene una oveja débil o una oveja más pequeña a comer esos pastos, la cornean, se van contra ella y le dan duro para que no se acerque. Y esas ovejas fuertes muchas veces ocasionan daño a las otras ovejas débiles y muchas veces a las que apenas están empezando a llegar a la iglesia. Esas ovejas fuertes son un problema para el pastor. Esas ovejas fuertes que piensan de que se las saben todas y que no necesitan de que les den un consejo, y si los aconsejan se molestan, y si se aconsejan se ponen bravos. Esas ovejas fuertes, déjame decirle que el Señor dice que las destruiré, porque Dios no quiere personas enorgullecidas en su iglesia. Dios no quiere personas que sean de tropiezo para los más pequeños. Dios no quiere ovejas que se crean indispensables en la iglesia, porque nosotros dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, hermano, tenemos al pastor de los pastores que nos pastorea, aleluya. Oh, alabanzas. Y la otra clase de oveja que el Señor va a destruir son las ovejas engordadas. Es aquella oveja que tiene demasiada lana. Es la que no se deja trasquilar. ¿Usted sabe por qué una oveja se engorda tanto? Porque no se deja trasquilar. Es aquella oveja que se sienta a escuchar la palabra de Dios y el pastor aquí empieza a trasquilar. A veces uno siente como que le meten el machetazo, ¿cierto? Y como que la palabra entró y le dice: uy, el Señor me está hablando. Uy, esto es para mí.
Pero esas ovejas que no se dejan trasquilar a lo que va el machetazo, ellas las esquivan. Eso va para el de atrás. Y mandan el otro machetazo y ese es para el de al lado. O le mandan hacia arriba y agacha la cabeza, ese es para el que no vino. Pero nunca reciben la palabra, nunca la aceptan. ¿Por qué? Porque sienten de que no tienen ningún problema, de que son perfectas, que no tienen errores, y nunca se dejan trasquilar. Y el pastor está ahí esquilando, y ellas no se dejan esquilar. Esas ovejas, como no se dejan esquilar, empiezan a engordarse y empiezan a enorgullecerse. Son aquellas ovejas que llevan mucho tiempo en la iglesia, aquellas ovejas viejas que llevan tiempo escuchando la palabra de Dios, y de tanto comer empiezan a engordarse, pero nunca se dejan trasquilar. Esta clase de oveja es la que lleva mucho tiempo en la iglesia y la que se ha alimentado de muchos sermones, ha tenido muchos pastores, y es la que cree que se las sabe todas y no permite que la palabra de Dios la trasquile. Eso hace que su lana crezca cada día más, y cuando una oveja tiene demasiada lana, es propensa a que se le enrede la suciedad del campo. Porque la Biblia dice en Romanos 12:3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Amén. Esas son las ovejas engordadas, que tienen más alto concepto de sí, que creen que son más que las demás y que no necesitan de la palabra. Pero la palabra de Dios dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Amén. Porque si nosotros estamos cometiendo ese error, pues podemos nosotros estar engordados. Podemos nosotros como que, no, y es que yo llevo ya 30 años en la iglesia, y es que yo llevo 40 años y he tenido 20 pastores, y es que yo sí esto y yo sí aquello. Yo no sé si ustedes han escuchado hermanos que cuando los pasan a predicar o algo, empiezan con el yo-yo. Y es que yo esto, y es que yo aquello, y es que yo fui, y es que yo puse, ¿por qué? Porque son ovejas engordadas, que predican es el yo, y que yo sí, que yo esto. Ovejas que están engordadas, que porque creen que llevan mucho tiempo en la iglesia y que tienen experiencia, entonces se las saben todas. Pero no, aquí nadie se las saben todas. Nosotros delante de Dios somos ignorantes, porque aquí el único que se las sabe todas es Dios. Y si algo somos es por la gracia de Dios, porque Él así lo ha permitido. Aleluya. Oh, aleluya. Es aquella que lleva muchos años en la iglesia, la que se alimenta todos los días, pero la que nunca da nada, la que se guarda todo para ella sola. Es una oveja que no se deja trasquilar, pero tampoco se deja ordeñar. Es aquella que a su sobrepeso le es imposible quedar preñada y dar hijos. Mire que la oveja engordada acapara todo para ella, pero no da nada, porque todo se lo guarda para ella sola. Es aquella oveja que saca pecho porque lleva mucho tiempo en la iglesia, pero le da pereza coger una escoba, mover una silla, le da pereza salir a evangelizar. Es una oveja que se jacta de saber mucho, pero que a la vez no hace nada, no produce. Ustedes saben que las ovejas dan lana. ¿Cuántos saben qué es lana? No lana física, la oveja no, sino lana la que nosotros conocemos. Aquí cuando se pide una ofrenda, se pide un voto, se pide una donación, muchas de esas ovejas engordadas, pero ya otra vez con esa pedidera, y otra vez otro voto, y otra vez otra ofrenda. Son ovejas engordadas,
que el Señor los bendice y todos se lo guardan para ellas solas. Y se están engordando, están creciendo económicamente, están haciendo tesoros aquí en la tierra, pero en el reino de los cielos no tienen nada. No se han ganado un alma, no tienen nada en el reino de los cielos, porque son ovejas engordadas que piensan en sí mismas y no piensan en los demás. Por eso el Señor no quiere esa clase de ovejas engordadas. Dios quiere que nosotros seamos humildes. Dios quiere que nosotros seamos esas ovejas, que seamos de bendición en la iglesia. Dios quiere que nosotros seamos útiles, que seamos serviciales, que nosotros podamos dar frutos para que esta iglesia crezca cada día más. Y yo quiero invitarlos para que estén en pie en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para nosotros poder saber qué clase de oveja soy. Yo no sé si usted ahí en su mente ya se está identificando con qué clase de oveja es. Ahí hay 6 clases de ovejas, pero yo creo que nosotros debemos ser de la clase de oveja que Dios quiere que nosotros seamos. Dios quiere que nosotros seamos ovejas humildes. Dios quiere que nosotros seamos ovejas mansas. Dios quiere que nosotros seamos ovejas obedientes. Dios quiere que nosotros seamos ovejas que no andamos por ahí revolcándonos en las cosas del mundo, que no andamos por ahí comiendo la basura del mundo. Dios quiere que nosotros seamos ovejas que nos alimentamos de los pastos verdes de la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros seamos ovejas que nos gusta alimentarnos del agua de la vida eterna, porque a eso es que Dios nos ha llamado. Y aquí está este altar abierto por si alguien quiere venir en esta mañana y decirle: Señor, yo quiero que me ayudes a ser esa clase de oveja que tú quieres que sea. De pronto, si hay alguna oveja débil aquí en esta mañana, Dios puede fortalecer a esa oveja débil. Si hay una oveja sin fuerzas en esta mañana, Dios puede derramar de su Espíritu Santo sobre su iglesia y fortalecernos. Si hay una oveja que está pensando como en apartarse, como en descarriarse, Dios aquí te dice: no te vayas, quédate conmigo. Pero también hay ovejas que estaban perdidas y están llegando por primera vez aquí al redil. A esas ovejas que estaban perdidas les damos la bienvenida a este redil. Vamos a orar, iglesia, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Soberano Dios, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a mí me has hablado también, Señor. Oh Dios Todopoderoso, ayúdanos a ser esa clase de oveja que tú quieres que seamos. Ayúdanos a ser esa oveja ejemplar. Ayúdanos a ser ese cristiano humilde, ese cristiano fiel y verdadero. Ayúdanos a ser ese cristiano que bendice a los demás, que ayuda a los demás. Ese cristiano que gana almas. Ayúdame a ser ese cristiano que da para tu obra, Señor. Ayúdame a ser esa oveja fiel, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, porque tú eres el buen pastor. Porque tú eres el buen pastor y un día diste tu vida por nosotros para que tu redil no se perdiera, sino que fuera salvo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Oh, aleluya.